Bueno, vamos a hacer un análisis de este hecho cultural, que es la restauración fallida de esta obra Ecce Homo. Lo vamos a tomar como si fuera una intervención, ¿no es cierto? Como si fuera una obra intervenida, y esa intervención, que es en este caso la restauración fallida, fuera un elemento más de la colección de símbolos que vamos a tratar de definir en la obra. No lo vamos a tomar en la dimensión como se toma habitualmente este hecho, por la cuestión de la popularidad que adoptó a partir de la noticia, ¿no es cierto? Es decir, no es ese el aspecto que queremos analizar, sino el hecho puntual de la significación que podemos sacar a partir de todo el proceso primero de la obra original y en lo que concluyó la restauración fallida, más allá de la voluntad de los actores, ¿no es cierto? Es decir, más allá de la voluntad del pintor original y de la restauradora, que obviamente no tienen intención en esta interpretación que vamos a hacer. Bueno, acá tenemos la obra como era originalmente, de Elías García Martínez, que es el pintor que la realizó. Es un mural, y después acá el deterioro que sufre a lo largo del tiempo, y el intento fallido de restauración de la pintora Cecilia Jiménez. Como decimos, este proceso lo vamos a tomar como un hecho artístico en sí mismo, y vamos a ver qué símbolos podemos, o qué significaciones podemos sacar de él. En primer lugar, bueno, tenemos ya el título, que lo vamos a tomar como un elemento de significado, que Ecce Homo o Ecce Homo significa he aquí al hombre. Lo vamos a tomar en un sentido genérico, ¿no es cierto? He aquí el hombre como especie, como ser humano. He aquí al hombre de esta época, vamos a decir. Es decir, no como tomado como individuo, o como es tomado en sentido religioso, ¿no es cierto? De aquí el hombre como Cristo, la historia de Cristo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, haciendo una analogía con lo que es la cultura contemporánea, el primer rasgo que podemos notar, obviamente, es la indefinición, ¿no es cierto? Es una figura carente de rasgos bien definidos. Hay como una especie de nebulosa, un desdibujamiento de algo que estaba antes, algo que antes estaba definido y ahora no. Y eso lo contrastamos con lo que es la cultura actual, ¿no es cierto? Que hay una tendencia en todos los ámbitos, como un escape a la definición, ¿no es cierto? Nada quiere ser definido. Pareciera que todas las cosas tratan de no ser definidas. Sea en el arte, por ejemplo, que vemos que ningún artista quiere ser catalogado o puesto dentro de un marco conceptual de alguna escuela en particular, sino que todo artista siempre quiere escapar de las definiciones. En otro momento existían las vanguardias artísticas, que si bien rompían siempre con lo que estaba establecido, con el clasicismo, pero tenían una colección de valores que estaban expresados en un manifiesto, por lo cual tenían algo que digamos, había una cohesión interna del mismo del concepto que tenían de arte, ¿no es cierto? Y que proponían a la sociedad. Vanguardias que estaban constituidas en distintas disciplinas, ¿no es cierto? O sea, en la literatura, en las artes plásticas, en la música, pero todas tenían algo en común, una escala de valores que, como decimos, estaban representados en esos manifiestos. Por eso había un manifiesto ultraísta, un manifiesto dadaísta, un manifiesto surrealista, ¿no es cierto?
Hoy en día vemos que no, que ya no es esto de las vanguardias, sino que ya integrar un grupo de artistas dentro de una vanguardia ya sería como algo arcaico, ¿no es cierto? Ahora la tendencia es que todo tiende a la indefinición, todo escapa siempre, porque se entiende la definición como lo establecido y como algo que retiene, ¿no es cierto? Como si fuera una cárcel. Las definiciones son como una cárcel de las que hay que liberarse. Y esto decimos que atañe a las artes, pero también a todos los ámbitos de la vida. Es decir, vemos en todo que se tiende, hay una tendencia a proponer lo indefinido, ¿no es cierto?, lo fuera de catálogo. Y entendido esto es como una proposición tentadora para el individuo, porque pareciera que con esto el individuo, al despojarse de estas categorías, de estos valores, de estas definiciones, va a surgir una verdadera identidad, ¿no es cierto?, una identidad original. Es decir, la idea de que todo ser es único, entonces hay que despojarlos de estos catálogos que uniformizan a la sociedad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué termina pasando? Porque por el otro lado, también como la indefinición toca a todos los ámbitos, también toca a los ámbitos políticos y filosóficos, incluso científicos. Entonces ya el ser humano no tiene ningún parámetro desde donde pueda surgir esa identidad que se revela después de despojarse de las categorías. Entonces, claro, aparece la indefinición total y el individuo también aparece como indefinido, ¿no es cierto? Aparece como un espacio vacío, ¿no es cierto? Un individuo sin raíces, sin identidad, sin un destino, porque todo está indefinido, ¿no es cierto? No hay un destino, no hay una raíz a la que se pueda, en la que se pueda identificar, y entonces, claro, esa supuesta originalidad desaparece. Es decir, si antes pensábamos que todos los individuos eran únicos, ahora vemos que en realidad son todos iguales y los despojamos de todos esos elementos. Entonces, digamos que esta indefinición, este desdibujamiento que aparece como primera impresión en esta obra, es la primera característica, ¿no es cierto?, que ejemplifica la sociedad actual, esta sociedad líquida, ¿no es cierto?, la sociedad que está en continuo movimiento, porque ese movimiento es dado justamente por este escapar continuo a la definición, ¿no es cierto?, al catálogo. Lo vemos, por ejemplo, como decíamos, en las artes, en la música, por ejemplo, es típico que los músicos no quieran ser catalogados bajo ningún rótulo ni pertenecientes a ningún género, sino que siempre están proponiéndose como exploradores, ¿no es cierto? Siempre en cada obra están explorando sonidos nuevos. Se usan estas palabras de explorar, bucear, jugar, ¿no es cierto?, como en una especie de diversidad de elementos inconexos, sin una bitácora, ¿no es cierto?, sin un elemento que dirija que tome un rumbo hacia donde hay que ir, sino que es una exploración a la deriva, y va surgiendo lo que va surgiendo. En segundo término, tenemos la cuestión de la restauración, que está en la obra, ¿no es cierto?, el intento fallido de restauración, pero que también podemos hacer una analogía con lo que ocurre en la sociedad, ¿no es cierto? Hay un intento continuo pareciera de romper con un esquema que está establecido, un sistema de sociedad que está establecido, que si bien sea que está caduco o que está malogrado o que no es el conveniente, pero de todas maneras la idea es que hay que traspasarlo, ¿no es cierto? Hay que romperlo, destruirlo o volverlo a hacer. Y esto es lo que pasa con la obra, ¿no es cierto? La obra tenía una forma,
y para poder rehacerla, primero hubo que terminar con la destrucción, ¿no es cierto? Fíjense que la primera etapa de la restauración es como la difuminación total de los rasgos de ese Cristo. Ahora bien, podríamos pensar que estos significados los podemos tomar de cualquier obra que se haya intentado restaurar y haya fallado el intento, ¿no es cierto? Pero no. Es importante que el elemento del cristianismo en la obra, ¿por qué? Porque esa restauración de la que hablamos de la sociedad es obviamente de una sociedad cristiana, ¿no es cierto? Judeo-cristiana con el elemento greco-romano, que es en lo que está compuesta la idiosincrasia de Occidente, ¿no es cierto? Y es esa escala de valores la que hay que restaurar o que hay que volver a hacer. Entonces es importante que la pintura original sea la figura de Cristo. Ahora podríamos también decir, bueno, ¿cualquier figura de Cristo podría servir para este significado? No, porque es importante que sea el ecce homo, porque bueno, el título nos sirve, como decíamos al principio, como direccionamiento del significado que queremos buscar, ¿no es cierto? Nos está presentando al hombre como especie, ¿no es cierto?, al ser humano de este tiempo, pero además el ecce homo es un momento particular del Evangelio, en donde Cristo, después de ser azotado, es presentado a los judíos por Pilatos, y Pilatos es el que dice, he aquí al hombre, ¿no es cierto?, lo presenta, como podemos tomarlo como en un modo irónico, ¿no es cierto?, como diciendo, bueno, esto es lo que quedó de él, porque después de ser azotado y torturado, y además burlado, porque le ponen la corona de espinas y le dan un cetro y un manto, burlándose de él porque se presentaba como el rey de los judíos. Entonces, bueno, ¿por qué es importante que sea ese momento preciso del Evangelio? Porque aparece ese Cristo derrotado, azotado, vapuleado y burlado, ¿no es cierto? Que es la idea de lo que venimos, si seguimos con la analogía de la sociedad, es ese sistema de sociedad, esa escala de valores que está siendo destruida, ¿no es cierto? Simboliza eso, esa escala de valores que está siendo destruida, vapuleada, burlada. Eso representa ese Cristo. Entonces vemos que la significación ya no es que esté solamente en el intento fallido de restauración, con esta difuminación que vemos, esta indefinición, sino que ya nos sirve el elemento originario de la obra, que es esa secuencia del Evangelio, también como cargando parte del significado, ¿no es cierto? Es ese Cristo derrotado al que aparece y que ya aparece en la obra original, burlado y deteriorado, y encima ahora en esta intervención de la posmodernidad se lo termina de desdibujar, de difuminar. Y esto, bueno, nos lleva también a Nietzsche, por la obra homónima, ecce homo, y también por la filosofía que propone, ¿no es cierto?, la idea de la superación del hombre, ¿no es cierto?, la superación de esta etapa de la humanidad y la aparición de un superhombre, un hombre mejor hecho. Y esta etapa que tiene que superarse es obviamente la del cristianismo, ¿no es cierto? Nietzsche hablaba siempre negativamente de los valores cristianos, los propone como valores destructivos del ser humano, como lo que decíamos antes, esta cárcel de la que hay que liberarse. Entonces Nietzsche, como propone la muerte de Dios, ¿no es cierto?, que es el fin de la etapa religiosa de la humanidad, simboliza esto, ¿no es cierto?, el fin del cristianismo y la venida de un hombre superior.
Y eso nos lleva, obviamente, a lo que es la cuestión del transhumanismo, ¿no es cierto? Ese hombre superior, ¿qué es? Bueno, en principio hay un transhumanismo para pasar a ese hombre superior que no sabemos todavía bien qué es. Pero lo que sí sabemos es que la idea es que este ser humano actual se termina, y por eso estamos viviendo esta etapa de desdibujamiento, de indefinición, ¿no es cierto? Escapar a las definiciones es justamente tratar de borrar toda idea de esencia, ¿no es cierto? Por eso se niega tanto la existencia de una naturaleza humana. ¿Por qué? Porque si no, no sería posible un transhumanismo. Solo es posible un transhumanismo si el ser humano no es algo consistente. Si el ser humano tiene una naturaleza propia, es decir, tiene una esencia, no es posible que se transforme en otra cosa. ¿Por qué? Solo podría transformarse en apariencia y seguiría estando esa esencia. Ahora, como la posmodernidad propone que no existen las esencias, no existe una naturaleza humana, entonces, bueno, ese hombre, si no está definido, como propone la obra, ¿no es cierto? Este hombre indefinido puede transformarse en cualquier cosa, es decir, a partir de esta obra se puede hacer cualquier otra, porque están apenas delineados los rasgos, y entonces en esta sociedad que está indefinida, que todo tiende a la indefinición, puede construirse algo nuevo a partir de eso. Ahora, si existe alguna esencia, algún tipo de esencia, es decir, el ser humano es algo en sí mismo concreto, definitivo, digamos, ¿no es cierto? Es un ente consolidado, no podría nunca transformarse en otra cosa. Si yo tengo, por ejemplo, hagamos una analogía, tengo una mesa y la descompongo sus partes, la rompo en pedazos para con esas partes construir una silla, no es que la mesa se haya transformado en una silla, la mesa la destruí y con esas partes construí una silla, es decir, el ser de la mesa dejó de existir. Ahora, ¿qué pasa? La mesa, podríamos decir que la esencia de la mesa sigue estando ahí, flotando en el aire de una manera platónica, digamos, pero la silla es otra cosa. No quedó nada de la mesa en la silla, las partes no eran constitutivas de la esencia de la mesa. En el ser humano, si carece de esencia, es decir, es un ser humano que ya está despedazado, no está definido, entonces tranquilamente podemos armar con él otra cosa que va a dar paso a ese superhombre o a ese transhumanismo. Ahora, si existe una naturaleza humana, es decir, una esencia, por más que rompamos en pedazos a ese ser humano, siempre va a haber algo que va a permanecer. Y entonces no, es imposible un transhumanismo, es decir, el hombre puede transformarse solo en apariencia. Entonces esta obra, como decíamos antes, aparece como representativa o en su significado, digamos, está la analogía de lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Es una representación de los movimientos sociales o culturales actuales. ¿Por qué? Porque su principal rasgo es la indefinición, ¿no es cierto? Que es lo que vemos en la sociedad, el escape a las definiciones, y en cuanto a lo que es lo trans, lo vemos, ¿no es cierto?, en las identidades, cantidad de identidades sexuales que existen, y siempre está ese cúmulo de identidades está siempre creciendo, siempre aumentando, ¿no es cierto?, agregándose una identidad nueva. Es decir, existen tantas identidades porque, claro, no existe ninguna en realidad. Incluso se llega al límite de la identidad fluctuante, ¿no es cierto?, una identidad que está en continuo cambio. Obviamente eso es la no identidad, ¿no es cierto? Como decíamos, la identidad está arraigada a una idea de esencia, ¿no es cierto? Si hay una esencia hay una identidad, pero si hay una identidad fluctuante significa que no hay ninguna esencia, y entonces la identidad es solo una apariencia, es solo un cambio aparente, y siempre queda la esencia,
como lo identitario. Ahora, si sacamos esa esencia y pensamos que no existe, bueno, entonces ese cambio que era aparente en realidad es lo único que hay, ¿no es cierto? Es lo único que queda, es esa indefinición. Y esa indefinición la vemos en todos los aspectos de la vida, como decíamos antes, en el arte, en las cuestiones de la identidad sexual, en las ideologías políticas, por ejemplo, que también vemos que los discursos políticos siempre tienden a tratar de no identificarse con ninguna ideología, ninguna doctrina. Se habla de las doctrinas vivas, ¿no es cierto?, las doctrinas que van cambiando continuamente. La idea general siempre es el movimiento, y ese movimiento da paso a esta difuminación, ¿no es cierto?, a esta indefinición, y todo producto de la destrucción de ese orden que era sólido, que estaba bien estructurado, ese orden social, y ese derrumbe de ese orden que provoca una nube de polvo, podríamos decir, que es esta indefinición, ¿no es cierto?, esta nebulosa en la que aparece el hombre actual. Y para terminar, tenemos un ejemplo de lo que sería el arte transhumanista, que vemos que hay como un aire de similitud, ¿no es cierto?, en la cuestión de la transformación, ¿no es cierto?, es un ser que está en transcurso de transformarse en otra cosa, y es lo que planteamos en el Ecce Homo, ¿no es cierto?, este hombre que está indefinido y es como una base para poder convertirse en otra cosa, y es obviamente símbolo del hombre contemporáneo.